tienen esa potestad de pedir información a las administraciones públicas, y este es el deber de entregar la información. Lógicamente que todo ese manejo de la información tiene que tener un cuidado con base en el 24 constitucional, que es el derecho a la intimidad, es decir, aquello que tenga que ver con datos sensibles. Todos esos datos tendrán que ser, digamos, protegidos en razón de las personas. Pasamos. Hay toda una serie de normativa internacional que yo les estoy citando únicamente la que ha sido aprobada por Costa Rica, ¿verdad? Está la Declaración Internacional de Derechos Humanos, la Convención Americana, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y complementa tanto la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de la ONU contra la Corrupción, ¿verdad? Que son normativas internacionales que siempre van a estar presentes cuando hablemos de acceso a la información y transparencia. Llegamos al tema del marco legal. Nosotros, les adelanto un primer aspecto, no tenemos una ley marco de acceso a la información, y los que han venido estudiando el tema lo han captado muy bien, pero sí tenemos muchas leyes que regulan en algunas de sus normas jurídicas aspectos de acceso a la información y sobre todo de transparencia. ¿Por qué? Porque eso se ha constituido como una moda, ¿verdad? Cuando redactan una ley hay que agregarle un articulito que diga que es transparente, ¿verdad? Entonces ese es un tema que no es ni por convencimiento o porque lo vayan a aplicar, sino que muchas veces es porque, digamos, es una tendencia a nivel del derecho comparado legislativo incluir normas de ese tipo. Pero si nosotros vemos en una sociedad determinada qué leyes son las que deberíamos de tener nosotros para garantizar un acceso a la información, tendríamos que decir que por un lado tendríamos que tener una ley marco de acceso a la información junto con una ley reguladora del derecho a petición. En el otro lado tendríamos que tener una ley de protección de datos, que ya nosotros la tenemos. Y en el otro lado, un sistema nacional de archivos, ¿verdad? Porque en esto es muy completo el tema del ciudadano. El ciudadano tiene que acudir a la administración en busca de información. Leyes hay muchas. Yo nada más les cito como algunas de ejemplo para que ustedes, digamos, las tengan. Pero, por ejemplo, el artículo 10 de la Ley del Sistema Nacional de Archivos nos habla del acceso a los documentos y también nos habla del secreto de Estado, ¿verdad? Que no es accesible. En Costa Rica son 30 años para poder, digamos, descubrir un secreto de Estado. Se han presentado un montón de proyectos de ley para bajar esos 30 años, porque en el tema de responsabilidad, 30 años, cuando abran un secreto de Estado ya no tiene ningún sentido práctico, ¿verdad? Pero bueno, no ha pasado, se mantiene ese plazo. Está la Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, la Ley General de Policía, que también fue una buena oportunidad para regular el tema del secreto de Estado, que todo, digamos, se plantea a nivel doctrinal como un concepto jurídico indeterminado. Muchos dicen, pues, ¿qué es secreto de Estado? ¿Por qué van a declarar el secreto de Estado algo? ¿Verdad? Bueno, el secreto de Estado, más que todo, digamos, su contenido básico se plantea a nivel de seguridad del Estado, a partir de relaciones internacionales y a partir de la seguridad interna de un Estado, ¿verdad? Eso es el contenido duro del secreto de Estado. Pero nosotros no lo tenemos desarrollado, solamente a nivel, digamos, de la Ley General de Policía para el tema, digamos, de seguridad del Estado, únicamente. Tenemos la Ley General de Administración Pública, que es la que establece parámetros para el acceso al expediente administrativo. Ese es uno de los elementos de las administraciones públicas, los expedientes administrativos, y entonces ahí se establece. La Ley de Jurisdicción Constitucional, que complementa el artículo 27 de la Constitución Política en cuanto a que le establece el plazo al derecho a petición. Y esta que es muy importante, la Ley del Sistema Nacional de Estadística y Censo, que es la ley del INEC, que es la institución costarricense que recolecta información para formular políticas generales de Estado, ¿verdad? Lógicamente que mucha de esta información que dan es confidencial, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hacen digamos, una estadística nacional sobre jefas de hogar,
¿verdad? Todas las preguntas que se le hacen a la gente, todo eso es confidencial. Lo que sí es público es el resultado de esa estadística. Es decir, ¿por qué? Porque esa estadística es lo que va a ayudar a formular políticas generales o políticas del Estado. Otras leyes son la ley de administración financiera, la ley de la 8220, que es la de simplificación de trámites. Esta que casi nadie la conoce, que es la ley de derechos y deberes de las personas usuarias de los servicios de salud pública y privadas, que eso es muy interesante, porque ahí, digamos, se muestra cómo muchas veces nosotros en el sistema hospitalario no tenemos un ejercicio pleno del acceso a la información nuestra, ¿verdad? Y en el manejo, sobre todo, de datos sensibles, ¿verdad? Igual, ya más recientemente, la Ley General de Telecomunicaciones, la de promoción de competencia y regulación del derecho a petición. Ok, teniendo estas leyes, que hay mucho más, ¿verdad? Yo nada más les puse como un ejemplo, dos ejemplos de eso. Podríamos decir que Costa Rica no tiene una ley marco general que regule el derecho a acceso a la información, pero sí cuenta con una cantidad dispersa de normas jurídicas en leyes específicas que lo regulan sin mayor orden y sistematización, ¿verdad? Existen otros derechos y temas relacionados como derecho de petición, protección de datos, transparencia, rendición de cuentas, evaluación de resultados, límites al derecho de acceso a la información, entre otros. Pasamos. Ok, teniendo ese marco legal, bajamos un poquito y nos vamos a los decretos. Los decretos a nivel de Costa Rica son muy pocos, pero hay uno muy interesante que se aprobó en el 2017, que es el 40-200 del MEC, del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, donde se trata de regular la materia a través de decreto. Yo les voy a decir, es un importante avance en la materia, porque es la primera vez que por lo menos uno de los gobiernos plantea una norma básica a nivel reglamentario en materia de transparencia y acceso a la información, pero no es suficiente. ¿Por qué les digo que no es suficiente? Porque nosotros lo que pedimos es una ley, porque el derecho a acceso a la información es un derecho fundamental y como tal debe ser regulado por ley. ¿Okay? Es decir, ¿qué es lo que le establece el límite? Los derechos fundamentales sí hay que entender muy claro que tienen límites, ¿verdad? Tienen límites, es decir, dentro de estos límites, lógicamente, ¿quién es el que le establece el mayor límite a un derecho fundamental? La ley. Es la única que podría establecer eso. Entonces, a través de un decreto no se satisface ese desarrollo del instituto. Tenemos también, tenemos también el de apertura de datos públicos, que fue otro de los decretos que se dio en ese periodo. Vea que son 199 y 200, ¿verdad? Son dos decretos que salieron directo. Este de datos públicos es muy interesante por el tema de telecomunicaciones y también con el tema, digamos, de reutilización de la información por parte de las administraciones públicas. Pasamos. Ok, ya teniendo ese marco, digamos, de decretos, vamos a pasar a ver nada más, ya con esto vamos a ir avanzando bastante, algunos de los criterios más importantes de la jurisprudencia constitucional. Les voy a decir que, por ejemplo, en el año, recientemente, en el año 2018, más o menos en materia de acceso a la información, se pudo haber visto unos 2000 casos de acceso a solamente de acceso a la información por parte de la Sala Constitucional. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Que es mucha la cantidad de votos que tiene la Sala en ese sentido. Y usted me diría, pero ¿cómo? Si hay muchas leyes que regulan la materia. Pese a eso, digamos, hay muchos temas, digamos, que se presentan en esto. Entonces, yo lo que les voy a hacer es una síntesis de cuáles son los criterios más interesantes que ha planteado la Sala Constitucional en algunos de sus votos con respecto al tema. Por ejemplo, se reafirma por parte de la Sala el derecho a acceso a la información como un derecho humano, como una libertad pública individual, pero también como un derecho social. Eso es muy interesante porque tiene las dos vertientes, ¿verdad?
Participación ciudadana, es parte de la participación ciudadana, y también es una facultad de recibir, investigar y difundir información. Ese es, digamos, un criterio de la sala. Después, un concepto de información pública que lo da también la sala es aquella que tiene relación con el giro normal de la administración y con asuntos de interés público. Ahí tendríamos otro elemento importante. Después, que las organizaciones colectivas de derecho público, es decir, las administraciones públicas, deben ser como casas de cristal. Bueno, ese concepto muchos lo conocemos, ¿verdad? Porque lo vimos en un discurso entrando de un expresidente de la República, y igual lo hemos visto ya utilizado en muchos ámbitos. Pero bueno, este concepto lo desarrolló la Sala Constitucional, pero este concepto viene de los juristas italianos, un jurista que se llama Turati, que fue el que vino y desarrolló el tema de la casa de cristal. Ese fue el que vino a desarrollar, pero la sala pues tomó esa idea y la desarrolló, ¿sí? Ok, ya más en síntesis, ya encontramos cómo es la naturaleza de la información, que debe ser de interés público. Todo financiamiento con fondos o recursos públicos es de acceso, como salarios, por ejemplo. Las actuaciones formales y materiales de los funcionarios públicos en la realización de un interés público es de acceso libre también. Todo lo que tiene que ver con servicios públicos, registro de bases de datos públicas, lista de morosos de la caja o deudas tributarias también es de acceso a la información. Y además hay hay varios votos de la sala que reiteran, digamos, el tema de cuáles son los mecanismos que se logra más la transparencia del Estado. Entonces, dentro de estos encontramos la motivación de los actos administrativos, encontramos formas de comunicación como son la publicación y la notificación, el trámite de información pública en planes reguladores, la participación en el procedimiento administrativo, la participación en el procedimiento de contratación administrativa, pero la más importante es el derecho de acceso a la información, como un mecanismo que garantice la transparencia administrativa. Ok, ya con esto vamos casi concluyendo, que son los proyectos de ley que tiene la Asamblea Legislativa en estos momentos. Les puse los más actuales, en el sentido, a pesar de eso, ya el primero está archivado, ¿verdad? El 1913, que había tomado ya, digamos, un poco de avance y ya había hasta un dictamen afirmativo de mayoría, pero aquí hubo una purga de proyectos de ley por el vencimiento de 4 años de caducidad, y entonces ahí se fueron una cantidad enorme de proyectos de ley. Entonces ese 1913 pasó por esa etapa. Entonces, pero a pesar de eso, en los otros que les voy a comentar se ha retomado casi que los elementos similares en cuanto a eso. Entonces encontramos un proyecto de ley de acceso a la información pública que fue presentado por el Poder Ejecutivo en el periodo anterior, que es el 20.361, pero este proyecto fue un proyecto que vino de un consenso trabajado entre la presidencia y organizaciones no gubernamentales, pero al final no hubo como un acuerdo último, pero siempre la presidencia presentó el proyecto de ley, pero no se movió por eso mismo, porque no hubo, digamos, no se logró concientizar con los grupos, con las ONGs que son muy importantes en esta materia de acceso. Muchos temas se tratan ahí, entre esos la promoción y protección. La promoción es muy importante en materia de acceso a la información. La transparencia activa también es muy importante, es decir, que la administración más bien le dé la información al ciudadano y no que el ciudadano tenga que estar yendo y pedirla y todavía tener que buscar un abogado para presentar un recurso de amparo, ¿verdad? Que eso es lo que sucede realmente. Por eso es que la sala no ha cesado en seguir resolviendo asuntos en esta materia. Pasamos. El otro proyecto que está ahorita en estos momentos lo presentó la diputada Chan en este periodo y también recoge elementos interesantes, digamos, de otros proyectos de ley. Y igual, el objeto es garantizar que toda persona ejerce el derecho de acceso a la información pública y asegure el ejercicio pleno del derecho de transparencia. Pasamos.
Otro proyecto de ley lo presentó la diputada Araceli Salas, que esa es una reforma constitucional. Bueno, esos son 10 diputados, pero es iniciativa de la diputada Araceli Salas. Esta redacción del artículo 30, en este momento son 3 líneas nada más, pero esta nueva redacción del artículo 30 constitucional responde un poco al estudio del derecho comparado, sobre todo en el caso de México, que tiene un artículo 6 que desarrolla muy bien el tema del acceso a la información. Entonces aquí se trató de incorporar en esa reforma constitucional los aspectos más importantes, como el derecho propiamente, es decir, el contenido esencial, que es el acceso. Después, reglas básicas, como que toda la información que se encuentre en posesión de cualquier autoridad pública, ya sea nacional, local, etc., será pública. Ese es el principio general, salvo lo que es por ley declarado, digamos, un límite a este acceso. Después tenemos la implementación de principios como publicidad y transparencia activa. Después, respeto del artículo 24 constitucional. Pasamos. Después, ninguna persona tendrá la necesidad de acreditar o justificar. Vean, si ustedes van muchas veces a cualquier administración pública a pedir información, le dicen, ¿y para qué usted quiere la información? Es lo primero, ¿verdad? Y yo no tengo que explicarle por qué quiero la información, es información pública, simplemente tiene que dármela, ¿verdad? Pero eso es lo que sucede en la realidad, ¿verdad? Entonces es esto, digamos, no estamos iniciando un procedimiento administrativo donde uno tiene que tener legitimación para pedir la información. No es necesario. ¿Por qué? Porque es información pura y simple, simplemente tiene que darlo en la administración. Después el Estado garantiza procedimientos, digamos, en caso de que haya algún, digamos, complejidad en la información. Y después el tema tecnológico, que ha sido pues toda una discusión en esta materia. Y este es también uno muy reciente del diputado Barca, que tiene que ver con el suministro de información de carácter público, que es un poco también lo que recoge, nada más que es una síntesis mayor de los anteriores proyectos. Igual plantea como principio la obligatoriedad de suministrar información. Y este ya es el último en derecho ambiental, que es buenísimo, que es el Acuerdo de Escazú, que es el que, digamos, va a marcar, digamos, la cancha en esta materia, donde se tiene el objetivo de garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina del derecho a acceso a la información ambiental, ya específicamente, con participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales. Entonces yo creo que esta norma, si se logra ya aprobar por parte de la Asamblea Legislativa, porque ahorita está en proyecto el Acuerdo de Escazú, va a ser un gran adelanto en esta materia. Conclusión: Costa Rica carece de una ley marco o general de acceso a la información. Como observamos, la legislación es dispersa. En el ámbito de los países democráticos y de América Latina, Costa Rica es moroso en esta materia, no se lo quita a nadie. Y si uno va a los foros, ¿verdad?, internacionales, lo primero que le dicen es: Costa Rica no tiene ley marco, ¿verdad? Es lo primero que le dicen a uno. Entonces uno dice: no, pero es que la Sala Constitucional costarricense ha venido desarrollando, y entonces le dicen a uno: bueno, y si cambian los magistrados de la sala y tal vez no están tan de acuerdo con el acceso a la información, ¿qué va a pasar ahí? Por eso es que se requiere una ley. La ley es la que va a establecer los aspectos básicos y mínimos para que el ciudadano tenga el contenido esencial de este derecho. Un gran avance en la jurisprudencia constitucional, pero la falta de una ley marco crea inseguridad jurídica. Muchas gracias. Muchísimas gracias a don Jorge Córdoba Ortega, catedrático de la Universidad de Costa Rica y asesor del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa. Vamos a escuchar de inmediato a don Denis Víquez Ruiz, coordinador de Gobierno Abierto de la Universidad Nacional. Bueno, buenas noches, muchas gracias, de verdad que bienvenidos a Costa Rica, de verdad que
como lo dijo don Jorge, tenemos un montón de leyes y de todo, pero es un país pequeño que todavía tenemos mucho que avanzar en el tema de acceso a la información pública, y tomando en cuenta que el acceso a la información pública como tal es un derecho de cuarta generación. ¿Qué quiere decir? Que ya es una cuestión que es necesario que se tenga que dar a nivel de los estados como tal. ¿Cómo lograr un estado en sí? Lograr que el ciudadano se identifique a la solución de los problemas que se generan a nivel de país es únicamente siendo transparente. Siendo esa transparencia, permite en cierta manera tener acceso a esa información y con ello empoderarse y así participar a la solución de problemas. Y no solamente es participar en una cuestión meramente activa, nada más levantar la mano si estoy de acuerdo o no, sino también es colaborar en la construcción de la solución de los problemas, que es en este momento lo que nos está, digamos, agobiando. Si podemos ver aquí en Costa Rica es eso, de ver y aclamar, digamos, la participación ciudadana como un elemento importante, pero ¿cómo lograr esa participación? Si no tenemos acceso a esa información, entonces ¿cómo vamos a ser empoderados? No tenemos un ciudadano empoderado que pueda llegar a opinar sobre los presupuestos, por qué se está gastando ese dinero, por qué se está priorizando ese, digamos, a nivel de obras que a veces que realmente no se justifican y que al final de cuentas hay otras necesidades que demandan la ciudadanía. Entonces, por lo tanto, ¿qué pasa? Como usted puede ver, el profesor don Jorge lo plantea muy bien, tenemos un montón de normas, leyes tenemos, y que nos regulan en cierta manera, pero esa carencia de esa ley marco no ayuda a que esto sea de forma pareja. ¿Qué quiere decir? Aunque tenemos decretos de acceso a la información pública, tenemos el decreto de datos abiertos, ¿qué pasa? Solamente es la aplicación de algunas partes del Estado. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, las instituciones autónomas, en cierta manera, los decretos no son de aplicación para las instituciones autónomas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que queda en una cuestión de voluntad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto no lo podemos decir que aunque tengamos decretos, todas las instituciones están con la obligación de hacerlo. No. Es solamente una cuestión meramente de voluntad. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a dar la otra cara que tiene que ver que realmente no es excusa, que aunque no tenemos una ley de acceso a la información pública, las instituciones estamos obligadas a servir a la ciudadanía, a dar la información de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque los recursos que nos brindan, ¿quién los paga? El pueblo. Y como tanto, el pueblo tiene derecho a esa información. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a hablar dentro de la parte de la academia propiamente. La academia, bueno, yo pertenezco a la Universidad Nacional, es una institución autónoma como tal, que se regula a través de sus propias normativas, pero al final de cuentas, siendo consciente del compromiso que tiene una universidad como parte académica, esa es la contribución a la política. Entonces, nosotros ya vamos hablando a nivel de universidad, de un gobierno abierto a una universidad abierta. ¿Por qué tenemos que hablar de una universidad abierta? Porque resulta que dentro de las universidades se genera el conocimiento, y el conocimiento que se da permite también a la solución de los problemas que se dan en el ciudadano. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros en la universidad hemos venido cuestionándonos también en ese aporte que también hacemos al Estado como tal y por ende a la misma ciudadanía. Entonces, partiendo de, no voy a entrar a ver, Costa Rica tiene unos hitos muy importantes que ha dado. Si bien es cierto, no tenemos una ley, pero sí ha dado grandes pasos que le han permitido tener una apertura en esto, que todavía hay mucho que avanzar, pero sí, digamos, viendo así muy rápidamente, que don Jorge ya lo explicó muy claramente, viene dándole secuencia, don Francisco lo puede pasar rápidamente en eso, que son de las leyes que se dan, pero vamos aquí a detenernos un momento, porque aquí a partir de la Ley Interinstitucional de Transparencia, ¿qué hace eso? Permite que las instituciones, o ministerios, poderes del Estado, instituciones adscritas a ministerios, realmente puedan incorporarse a una red de transparencia. Y esa red de transparencia que permite ir midiendo algunos elementos, no toda la información, sino aquella información que es básica, que debe tener conocimiento del ciudadano. Por lo tanto, entonces,
partiendo de esta la red, que es otro de los aspectos importantes que se da, bueno, Costa Rica hay una cuestión que es muy importante. En el 2006 tuvo una situación que anteriormente yo llegaba a las instituciones y pedía información y ¿quién me lo daba? En un PDF. Y, al rato, y uno como académico, ¿qué hace con la información? Necesita para la investigación, necesito procesarlo, necesito... Entonces prácticamente me lo daban restringido. ¿Qué pasa? En el 2016 esto viene parado a que le ordenan a la imprenta, en cierta manera a un ciudadano, de una información que necesita que la información, claro, démela, pero yo la necesito en formato abierto, que yo la pueda procesar, que yo la pueda trabajar y que yo la pueda adaptar de acuerdo a mis necesidades. Entonces en el 2016 la sala constitucional le da la razón y le pide a la imprenta que tiene que dárselo en formato abierto. Entonces ya aquí tenemos un hito histórico para nosotros. Ya ahora las instituciones no me lo den en PDF, tiene que dármelo abierto, en código abierto, porque yo lo necesito adaptar y procesar de acuerdo a mis necesidades. Entonces, partiendo de ahí, bueno, Costa Rica en el 2012 que ingresa a la alianza, que ahí comienza a tomar un poco más de fuerza, viene en el 2013 se crea la Red Ciudadana por un Gobierno Abierto, que es más que toda la participación más activa de la sociedad civil, que comienza a avivar un poco más al llamado al derecho al acceso a la información pública propiamente y a demandarle a las instituciones que tienen que brindar la información. Y el otro ya viene la parte del 2015, que es muy reciente. Lo que ya llevamos es, se crea la Comisión Nacional de Gobierno Abierto. Paralelamente en ese mismo año, otro aspecto es se crea la política de participación ciudadana y del Poder Judicial. Aquí ya vamos de un poder del Estado que se inmersa ya en el tema de acceso a la información y pone el componente fuerte que es la participación ciudadana. Posteriormente, ¿qué vemos acá? Ya aquí en el 2015 el poder del Estado, el poder legislativo, ya comienza también a avivar esa